Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en una nueva semana de cursada y en esta oportunidad vamos a trabajar con un contenido de la primera unidad que refiere a, a la forma de enseñar matemática en distintos momentos de la historia reciente. ¿Por qué digo de la historia reciente? Porque está recortado esto entre el siglo pasado y este siglo, porque para entender cuál es el marco teórico con el que sostenemos nuestras clases, es importante trabajar con un contexto que no sea tan reducido. Eh, por eso voy a incorporar ahora unas diapositivas para pensar un poco sobre este contenido que incorporamos y de cuál vamos a generar alguna actividad innovadora. A ver. Bien, yo titulé esta exposición como Los fundamentos y métodos de la didáctica de la matemática, y preguntándome qué estudia la didáctica de la matemática, porque tiene eso que ver con la enseñanza de la matemática. Bueno, la didáctica de la matemática estudia actividades didácticas que tienen como objeto la enseñanza, ¿no? Y refiere a los comportamientos cognitivos que tienen los alumnos y al tipo de situaciones puestas en juego cuando se enseñan y a los fenómenos en los cuales se da lugar la comunicación del saber matemático. Todos los diseños curriculares, desde nivel inicial hasta nivel superior, están encuadrados en la escuela francesa. Y así como lo van a leer en la parte teórica de la clase de esta oportunidad, todo esto empieza en el siglo pasado. Guy Brusseau, a partir de 1970, él propone un enfoque de la enseñanza de la matemática eh, que está centrado en la teoría constructivista, y además hay algo que es interesante, tiene una mirada antropológica, porque por primera vez se trabaja pensando en aquellas actividades que posibiliten entender cómo los niños y cómo los adolescentes construyen conocimiento perdurable y significativo. Y es por eso que Brusseau propone, él era maestro en ese momento, ¿no? Y tenía la dificultad de no poder lograr que los estudiantes construyeran conocimiento significativo, conocimiento matemático, y él propone que para que esa construcción sea posible hay que acercar al estudiante, al niño, a la niña, eh, al conocimiento a través de una situación didáctica. Y es el maestro el que, a través del planteamiento de la situación problemática, pone en contacto al estudiante con el conocimiento. Y él distingue dentro de su teoría distintos tipos de situaciones: situaciones de acción, de formulación, de validación y de institucionalización. Ahora, lo que él establece en ese diseño de situaciones didácticas es que el docente no anticipa de qué se trata esa situación que
que plantea a los estudiantes. Por eso habla de situaciones adidácticas, porque el maestro o el profesor no revela la intencionalidad con la cual quiere realizar esta puesta en acto. Por otro lado, él plantea que en este tipo de trabajo hay como ciertos elementos o momentos que esos elementos tienen en cuenta, y en esos momentos y encuentros propone una hipótesis de aprendizaje. Él habla que existe un conocimiento que el estudiante o el niño o la niña deben construir, y para eso es necesario un docente que tenga la gestión y el control de la situación, planteando una problemática que acerque al estudiante, al niño o a la niña, al conocimiento a través de apropiarse de esa situación y tratar de resolverla. Pero para eso debe existir un medio donde la situación se encuadre, lo que nosotros llamamos contexto. Y esa situación tiene una acción que está dividida en una acción que permite la exploración, la formulación, la validación, y tiene una retroacción que da lugar a una variable didáctica. Porque una vez que el estudiante, el niño o la niña resuelve ese problema, entonces existe la posibilidad de que el docente le haga una devolución, pero no una devolución de lo que ha realizado el estudiante, sino que el estudiante ha construido conocimiento o ha reelaborado ese conocimiento, y el docente entonces pone a prueba esa construcción o esa reelaboración de conocimiento y le plantea una situación que se llama variable didáctica, que tiene algunos elementos ya trabajados en la situación inicial, pero le cambia algunos componentes para exigir al estudiante poner esos conocimientos construidos, que son conocimientos objetos, en conocimientos instrumentos. O sea que esos conocimientos que ha adquirido los pone en juego para esa variable de la situación inicial presentada. Entonces las variables son aquellas actividades donde se modifican los conocimientos originales que están puestos en juego y requieren de que el estudiante o refuerce la estrategia, o la amplíe, o la reafirme. Entonces, eso permite la variable didáctica. Bueno, en esta teoría de las situaciones didácticas existe lo que se llama un contrato didáctico, que muchos lo plantean como la tríada didáctica, que ustedes ya lo vieron en didáctica general, donde se pone en juego o en interacción el docente, el saber y el alumno. El docente le entrega una situación de problemática a resolver al estudiante y lo compromete a que se involucre con esa actividad y trate de resolverla, y ahí se establece ese contrato didáctico entre el estudiante, el docente y el saber puesto en juego. Pero Rousseau plantea esto
en un momento que también aparece otro francés, Chevalier, quien habla de la transposición didáctica. Y él lo que plantea es que hay saberes matemáticos, saberes eruditos, que es el docente quien transforma esos saberes eruditos en saberes que son posibles de construirse dentro del aula. Entonces son saberes a enseñar, y ahí es donde se da la transposición didáctica entre el saber sabio y el saber a enseñar. Y es el estudiante quien va a construir esos saberes a través de las actividades que el docente plantee. Bueno, acá veo que en vez de enseñanza falta la Z, pero bueno, eso no es un problema. Y entre la teoría de situaciones didácticas y la de transposición didáctica de Chevalier, y surge lo que conocemos nosotros como teoría antropológica de lo didáctica, que vendría a ser la primera posibilidad que tiene la matemática como una ciencia, la didáctica de la matemática como una ciencia que tiene un núcleo duro donde es posible presentar ciertas cuestiones o problemas donde el docente pone en juego sus saberes para interpelarse y pensar a ciertas actividades con los estudiantes, porque por eso son antropológicas, son situaciones humanas que están centradas en la construcción del saber de la persona, y se propone algunas cuestiones que tienen que ver con el cómo enseñar un cierto tema, cómo hacer para que el estudiante estudie ese tema. Y cuando hablo de estudio no me refiero a esa concepción antigua que tenemos o añeja que tenemos de estudiar ese incorporar saberes mecánicamente, sino incorporar saberes en una construcción que esté llena de sentido y significado y de funcionalidad de ese saber. Y por otro lado, ¿qué realidad tiene ese conocimiento con el entorno cotidiano del estudiante? Y cómo actuar en la gestión de la clase para que el alumno encuentre la necesidad de validar sus saberes. Y cuando hablo de validar, es mostrar o demostrar que la resolución que ha presentado está fundamentada. Bueno, de eso se trata la teoría antropológica de lo didáctico, y ahí es como que se conjuga esa teoría de las situaciones didácticas con la transposición didáctica y la teoría antropológica de lo didáctico. En eso se constituye la escuela francesa y es el marco metodológico que sostienen los diseños curriculares. Pero hay otra escuela que yo les mencioné ya en la clase anterior, que es la de Freudenthal, es la escuela holandesa y que tiene algunas ideas centrales basadas, y eso también está en el material de lectura de la clase que les compartí, que es un poco larga, pero que era necesario desarrollarla para que ustedes lograran en un tiempo acotado tener una visión general
de cuáles son las corrientes y cuáles son los marcos teóricos que están dando vuelta en el trabajo en el aula, en el territorio, en la región, en la jurisdicción. Y las ideas centrales de Freudenthal, que esas ideas están basadas en unos principios que yo desarrollo sintéticamente, pero que los desarrollo en la clase, tienen que ver con lo que Freudenthal llama matematización. El que matematiza es el estudiante, pero para eso es necesario que el docente didactice. Y matematizar es una actividad humana. Y esa actividad humana es posible para todos. Y permite la comprensión de la matemática en ciertos contextos y es posible porque es el docente que a través de la didactización trae fenómenos de la vida cotidiana y los pone en el aula, y en ese momento esos conocimientos de la vida cotidiana, al problematizarse dentro del salón, da lugar a que el estudiante pueda matematizarlos, porque los fenómenos o los problemas de la vida cotidiana existen sin necesidad de verle la matemática a esos problemas. Muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, en un espejo puedo ver un fenómeno de simetría, porque se refleja mi imagen. Desde el punto de vista de la matemática, el poder verme en el espejo es un movimiento simétrico, donde hay un eje de simetría que es el espejo y donde mi imagen se encuentra a igual distancia que mi persona con respecto al espejo. Y tiene ciertas características. Pero cuando uno se mira en el espejo, nada de eso acontece. Uno se mira en el espejo. Cuando uno piensa ese reflejo dentro de la clase de matemática, entonces es porque hay un docente que ha traído, ha didactizado ese fenómeno de la vida real y le permite al estudiante matematizarlo. Bueno, y eso se entiende como fenomenología de las estructuras matemáticas o didácticas, donde se buscan contextos y situaciones que generen la necesidad de mirarlo matemáticamente a ese fenómeno de la vida real. Es una forma muy sintética de hablar de las ideas de Freudenthal, pero como siempre les digo, nosotros tenemos un tiempo acotado para abordar este espacio curricular y la idea es que en ese espacio acotado ustedes puedan tener algunos insumos para poder abordar el trabajo dentro del rol de psicopedagogos. La tarea no está dentro de esta clase, ni dentro de la clase misma, sino que la preparé aparte y que va a salir simultáneamente con la clase, y es lo que yo llamo el café de los matemáticos. La idea es participar en este espacio y para eso les pido que se imaginen un encuentro contemporáneo, cosa que no lo es porque Freudenthal ya no existe, y la idea es que se imaginen un encuentro contemporáneo entre Rousseau y Freudenthal, pero además que están compartiendo un café y que eso ocurre en la actualidad. Y a esa idea que yo les pido que ustedes se imaginen, le sumo otra cuestión, que es que ustedes tomen el rol de alguno de estos dos matemáticos, Rousseau o Freudenthal, y puedan proponer una pregunta
o disparador de esa conversación, tratando de justificar la elección. Como segunda parte de la actividad deberán seleccionar una de las propuestas de esa conversación que hizo un compañero, una compañera en este caso, y responder a esa intervención desde un posicionamiento que puede ser la mirada del propio autor o del otro autor, ¿no? O de los dos al mismo tiempo. Esto va a durar 2 semanas. Bien, voy a dejar de compartir y voy a tratar de buscar la actividad del café temático. A ver, un segundito, acá, porque me cuesta un poco. Acá. Bien, esta es la actividad. Y yo les puse un ejemplo. ¿Por qué les puse un ejemplo? Porque a veces tengo ideas y las ideas las tengo que explicitar un poco más para que ustedes puedan entenderlas y me puedan seguir el hilo conductor en esta virtualidad. Vamos a imaginarnos que yo soy Brusó y que llego al Café Tortoni. A mí me gusta el Café Tortoni porque es un café histórico de nuestro país, ¿no? Y al llegar al café me encuentro con mi amigo Freudenthal. Y me arrimo a su mesa y pido un café cortado en jarrito con canela. Y luego inicio un diálogo con ese amigo Freudenthal. Y le digo, querido Hans, he leído muchas de tus publicaciones y he llegado a la conclusión que durante mucho tiempo me enfoqué más en lograr que mis alumnos se apropien de un saber constituido o en vía de construcción, que en la necesidad de que el aprendizaje se origine en una realidad. Creo que me has interpelado y que has acertado en esa interpelación. Yo, para decir esto, teóricamente, como si fuera Brusó, leí la clase. O sea, como estudiante leí la clase. Y tomé todos estos comentarios porque creo que a grandes rasgos está diferenciado las posturas de estos dos autores. Y esto lo van a encontrar porque en la clase que yo les comparto, escrita, en la página 2, en la página 7 y en la página 9, están estos comentarios. Porque justamente lo que pasa con las teorías de situaciones didácticas, que intentan que el estudiante pueda apropiarse de un saber que ya está construido y que lo tiene que hacer propio o que está en proceso de construcción porque a lo largo de toda su escolarización lo va a construir, pero del cual se tiene que apropiar. En cambio, Freudenthal no piensa de esa forma, no es que no piense que eso sea necesario, él piensa en otro lugar de la construcción del conocimiento matemático. Rousseau piensa en cómo apropiarse a través de la actividad, la situación didáctica que se plantea. Y Freudenthal piensa que esa apropiación necesita de una realidad que motive la necesidad de pensar matemáticamente ese fenómeno de lo cotidiano. Bueno, espero que puedan
tomar algo y que sea de Brousseau y algo que sea de Freudenthal y establecer así como un diálogo. Esto es un juego, pero es interesante porque para poder armar un diálogo entre estos dos autores hay que leerlos y compararlos. Así que las desafío, porque sé que es posible, lo hemos hecho presencialmente en los años anteriores y da placer, porque al principio les digo, sus compañeras ya de cuarto, no, de cuarto no, de ya egresadas, porque el año pasado, dada la situación de pandemia, no me animé a hacerlo porque tuvimos como ciertas desorganizaciones en el primer periodo, pero este año estamos más organizados. Pero las estudiantes que egresaron en el año pasado y las anteriores, porque es un proyecto que vengo sosteniendo durante unos cuantos años, las desafiaba a hacer este intercambio de café temático. Yo las desafío porque lo que enseño es la técnica, hacer el café temático porque lo pueden hacer con cualquier temática. Por ejemplo, la temática de la ESI, a mí me parece que es fascinante para trabajarlo dentro de estos foros de presenciales o virtuales, ¿no? De foros de café. Y es una buena técnica que puede usar el psicopedagogo para introducir algunos debates entre estudiantes o entre docentes. Por eso las desafío con esto. Bueno, esta clase va a extenderse hasta el 17 de junio, porque lleva lectura, por eso la hice un poco más prolongada. Y quiero verlos a ustedes el 10 de junio, si están de acuerdo y si es posible. Y bueno, y que tengan eh, una hermosa finalización de semana. Y nos volvemos a encontrar. Adiós.